Cuando leemos, no apaguéis al Espíritu, ¿cuántas veces al leer eso se ha puesto a meditar si es que ha sido culpable de apagarlo? ¿Cuántas veces nos ponemos a meditar, a preguntarnos, Señor, ¿estoy apagando ese Espíritu en mí? ¿Cuántas veces es fácil nomás llegar a la conclusión que pues no, porque no estoy viviendo en un pecado así terrible? No estoy viviendo de una manera que a mi pensar no le está agradando a Dios, y fácilmente podemos leerlo como es un versículo tan corto y seguir al próximo y nomás seguir leyendo. No menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, pero creo que sería buena idea meditar sobre ese versículo. Si estamos apagando al Espíritu, si somos culpables de apagar el Espíritu más seguido que lo que reconocemos, podemos ver a otros y decir, ¿verdad? Podemos ver, observar su estilo de vida y decir, están apagando el Espíritu. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, soy culpable de eso yo mismo? El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo de una manera maravillosa en realidad. En Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él nomás había estado con ellos unos 3 años y medio, pero este consolador iba a estar con ellos para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Dice, esos que no están en Cristo no tienen la habilidad ni la capacidad de poder tener al Espíritu Santo morando en ellos. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, y sabemos que ahora está en nosotros, ya no está en el pasado ni en el futuro, sino en el presente cuando venimos a Cristo. En capítulo 16 de ese mismo libro, del libro de Juan, dice, pero ahora voy al que me envió, aquí Cristo, hablando a sus discípulos, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es bueno que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es bueno que yo me vaya, es bueno que el Espíritu Santo venga en mi lugar. Él nos conviene. Si no, no podríamos recibirlo. Leemos en Hechos capítulo 1 que Cristo manda a los discípulos a que lo esperen en Jerusalén, porque iba a venir la promesa del Padre. En realidad no sabía los discípulos de qué se trataba, cómo se iba a manifestar, cómo iban a saber que la promesa había llegado del Padre, pero eran dirigidos o guiados a ir a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Dice, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, se van a dar cuenta cuando esto suceda. Obviamente iba a ser tan obvio de que no iba a haber duda de lo que había sucedido y cuándo iba a suceder. Luego leemos en Hechos capítulo 2 el cumplimiento de esta promesa. Y pues de una manera que en realidad yo creo sorprendió a todos. Nunca esperaban algo tan grande, tan poderoso, tan maravilloso que sucediera. El poder del Espíritu Santo fue derramado como nunca se había visto o experimentado antes. Y luego cuando leemos las epístolas de Pablo del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, comenzamos a ver lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. En Romanos 6, aunque habla de cómo hemos sido bautizados en Cristo, haciéndonos entender, ¿verdad?, que somos sumergidos en el Espíritu Santo a venir a los pies de Cristo. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no solamente cambiado, renovado, sino destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nos describe el ministerio del Espíritu Santo a venir a Él, lo que ha sucedido a venir a los pies de Cristo en nuestro espíritu. En Gálatas 5:22, como hemos estado leyendo los miércoles, nos describe el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De contra tales cosas no hay ley. Dice, este es el fruto del Espíritu, que cuando vienes a los pies de Cristo y comienza a morar en ti, el Espíritu Santo va a producir esto en tu vida. Se va a ver, es fruto, va a atraer a otros. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En 1 Corintios 12, cuando usted lee el capítulo, nos habla de los dones que recibimos a través del Espíritu Santo, y que Él los distribuye conforme a su voluntad, y que Él nos pone donde Él nos quiere. Ahora, podemos leer estas cosas y estamos acostumbrados quizás a leer ciertas cosas de la doctrina o enseñanza del Espíritu Santo, y en realidad lo leemos, pero fácilmente podemos llegar a ya no llegar a un nivel de no sé cómo más describirlo, más que donde nomás decimos wow, es lo que el Espíritu Santo hace en mí. Debemos entonces esperar mucho del Espíritu Santo. Nuestra nueva vida con el Espíritu Santo debe ser drásticamente diferente a nuestra vida antigua sin el Espíritu de Dios. Son dos cosas tan extremos y distintos que se debe haber el cambio y la diferencia. Pero podemos decir con toda nuestra honestidad que así es nuestra vida. Que hay un cambio a lo que éramos drástico. Y yo entiendo, ¿verdad? Ciertas cosas que hacíamos, pero digo, somos nueva criatura. Hay un cambio drástico a lo que éramos, a cómo respondemos, a cómo vivimos. ¿Vivimos en el Espíritu o apagamos el Espíritu? Y por eso no se ve. ¿Cuántas veces somos conscientes de nuestra necesidad del Espíritu Santo? ¿O es que ya no esperamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? Nos hemos acostumbrado fácilmente a hacer todo lo que hacemos sin depender de Él, donde en realidad y nos acordamos de nuestro Creador, en este caso del Espíritu Santo, que pues obviamente tuvo parte en la creación también, por ser Dios. Él es nuestro Creador. Quizás por eso Dios nos tiene que recordarnos de Él, porque si somos honestos, tenemos más confianza en nuestra experiencia
en nuestra educación, en nuestro talento. Y hemos llegado, dependiendo de esas cosas, hemos llegado a ser exitosos, bueno, a como el mundo lo describe. Y sin tener que depender del Espíritu Santo. Ya sabemos cómo vivir la vida cristiana. Ya tenemos mucho tiempo haciéndolo. Entonces ya sabemos cómo se debe ver. Pero se podría decir que cuando tú tratas con cristianos y no cristianos, dos grupos, que se ve la diferencia entre los dos. O que cuando otros tratan con no cristianos y contigo, que se ve los extremos, no unas diferencias, los extremos. Se ve los extremos entre los dos. Oh, wow. El Espíritu Santo está obrando. Quizás no lo saben no lo saben describir o no saben lo que está sucediendo, pero es obvio. O se podría decir que las acciones, las palabras, las actitudes o el estilo de vida sería difícil para distinguir entre los dos y distinguir quién es quién. Obviamente a nuestra mente se nos puede venir, podemos pensar en la persona más diferente a nosotros y que es tan obvio, ¿verdad? Que porque vive una vida tan pecaminosa que sería tan fácil distinguir entre los dos. Obviamente nuestra naturaleza pecaminosa quiere escoger y pensar en alguien tan diferente a nosotros que diríamos, sí, sería fácil. Pero ¿a qué no pensar en alguien aún así? ¿A qué no más pensar en alguien moral? Porque ser moral no quiere decir que eres espiritual. ¿Se podría ver la diferencia entre alguien moral y tú? Alguien podría decir que los vecinos inconversos tienen más gozo, que son más amigables y que se ve más paz en sus vidas que tus vecinos cristianos. Podría decir la gente, mira, tengo unos vecinos cristianos y otros vecinos que no son cristianos, pero no sé, veo a estos como con más alegría, veo a estos como con más paz en su vida y como que son más amigables, se abren más a ayudar, se prestan. Pero ¿por qué sucede esto? En realidad la pregunta debe ser la que viene a nuestra mente, ¿cómo es posible esto? Porque Romanos 8:9 dice esto, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que si no es hijo de Dios, no puede tener el Espíritu de Dios. Entonces, de acuerdo a este versículo, si soy un creyente, el Espíritu de Dios mora en mí. Y si eres hijo de Dios, mora en ti. Pero que no puede morar en alguien que no es hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿se ve más fruto del Espíritu en ellos que en uno? A pesar de que es imposible que ellos tengan el Espíritu. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por esta razón, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, lo cual no puede hacer alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace su morada en nuestro cuerpo. Ahí es donde mora, ahí es donde está. Si esto es verdad, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces no debe existir una gran diferencia entre la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él o ella. Entonces debe existir una gran diferencia entre la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él o ella y la persona que no tiene el Espíritu Santo.
Debe haber una gran diferencia. Y no para jactarnos y decir, oh sí, yo soy muy diferente y muy espiritual y ellos no. No debe ser de que es necesario jactarnos. Se debe poder ver. Debe ser tan visible y obvio, evidente que la gente no debe tener duda. Yo nomás estoy hablando del carácter, el fruto que sale de uno en su manera de vivir y su manera de hablar y la actitud que se expresa. Y eso ni tomando en cuenta la vestimenta. Yo nomás estoy hablando del fruto. Ahora, digamos que yo le dijera a usted, mira, yo tuve un gran encuentro con Dios y ahora Dios mora en mí, en mi cuerpo, y este Dios en este encuentro me dio una gran habilidad de jugar el juego de básquetbol. Déjeme decirle, si Dios me da la habilidad de jugar básquetbol, se daría cuenta fácilmente, sería muy evidente. Pero entonces, si yo le dijera, yo tuve un encuentro con Dios y Él me dio la habilidad de jugar básquetbol, y me dio una habilidad sobrenatural para jugar básquetbol. Y usted escucha esto, ¿qué sería una de las primeras preguntas que me haría? Pues, ¿cuándo vamos a verte jugar? ¿O hay que ir a jugar? ¿O vamos al parque a ver? Y yo estoy en tu equipo. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría esto a tu mente? Porque a escuchar, ¿verdad? Que yo tuve un encuentro con Dios y que Él me dio una habilidad sobrenatural para jugar básquetbol. Tú esperarías de que ahora mi habilidad de jugar, a tirar la pelota sería drásticamente diferente. Y pues uno va a asumir que cada vez que yo tiro la pelota va a caer en el aro. Y que mis pases van a ser más precisos. Y pues mi correr mucho más rápido. Mi defensa, nadie me va a poder pasar. ¿Por qué? Porque vas a asumir, bueno, pues ahora tienes una habilidad sobrenatural para jugar este juego. Entonces es obvio, yo puedo asumir que va a haber una gran diferencia en tu manera de jugar y tu habilidad. Porque al final de cuentas estamos hablando que Dios está en ti y te dio una habilidad sobrenatural para jugar. Es Dios jugando a través de ti. ¿Y qué sucedería si llegaras a verme jugar y yo la tiro y ni toca el aro? Pero no porque entró, sino porque ni llegó. Airball. O si la paso y cada vez que la paso la estoy pasando al equipo contrario. ¿Qué diría? Qué poder sobrenatural. Yo estaba esperando de veras dominar todos los equipos, pero mira, tú estás jugando igual como cualquier otro que supuestamente no tiene ese poder sobrenatural. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la habilidad sobrenatural? Yo no veo diferencia. ¿Dudarías que yo estaba diciendo la verdad? ¿O dudarías del poder de ese Dios que yo dije que entró en mí? Sin embargo, la Biblia dice que cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo entra en esa persona y que ahora tiene una habilidad sobrenatural para seguir a Cristo, para hacer morir el pecado en su vida y servir. Que Dios hace algo sobrenatural. Es lo que dice la Biblia. ¿Miente? No miente la Biblia. Los cristianos hablamos de haber nacido de nuevo y decimos que éramos muertos, pero ahora hemos sido resucitados. Y dice la Biblia en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, así vivíamos, pero el Espíritu de Dios entró en nosotros y hizo algo transformador, algo drásticamente diferente, y nos hizo una nueva criatura. Esto es increíble en realidad, y sí lo es. Pero ¿dónde está la habilidad de jugar básquetbol entonces? ¿Dónde está la habilidad de hacer lo que Dios dice que debemos estar haciendo? Con razón hay tanto ateo. Con razón hay tanto agnóstico que dice, quizás existe un Dios, pero no es un Dios personal que trata con la humanidad. Porque ¿dónde se ve la evidencia? Leemos pasajes como esos, pero hemos sido endurecidos a esas palabras. Aunque son palabras, hermanos, son palabras poderosas. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No nomás lo lea así, nomás. Es algo poderoso. Que en cualquier otra literatura diría esto es algo verdad. No verdad, es fábula. Es una historia. Nos hemos endurecido a estas palabras. Pero tiene mucho significado. Pero cuando los de afuera no ven una diferencia en nuestras vidas, comienzan a dudar de nuestra integridad y de nuestro Dios. Pero los podemos culpar. No estoy diciendo que no podemos ser moral. Podemos ser moral sin Espíritu de Dios. Yo estoy hablando de que Dios está haciendo algo sobrenatural a través de nuestras vidas y se ve. Santiago dijo, un poco decepcionado quizás, Santiago capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora aquí Santiago está diciendo, mira, estos cristianos están haciendo algo imposible, pero no en el sentido correcto o el sentido bueno. Está diciendo, ¿cómo es que el Espíritu Santo está morando en ti? Sin embargo, se ve agua amarga cuando debe ser dulce. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hermanos, yo me estoy haciendo una pregunta. Y yo le pido y le reto, hermano, que cada uno aquí, espero que no esté pensando en alguien más. Porque yo me estoy haciendo estas mismas preguntas a mí. Dios, yo soy culpable de esto. Y es así debemos preguntarnos. Por supuesto en cada predicación, pero digo, lo que estoy tratando de hacer es hacernos pensar y meditar. Señor, se está viendo el poder del Espíritu Santo en mí individualmente. Pero si es que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿por qué es que se ve una escasez de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza? ¿Por qué es que amistades inconversas demuestran estas características y nosotros no? Familiares inconversos muchas veces demuestran estas características y cualidades más que uno que es cristiano. Y se pregunta, ¿cómo es posible? Cristo dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí le está diciendo, mira, yo sí me voy a ir, pero voy a ir a preparar un lugar. Y mientras que yo estoy allá, no se preocupen, aún pueden orar y yo podré escucharles. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nos dice cómo, en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y cuando dice otro consolador, está diciendo va a ser un consolador diferente pero igual, en el sentido de que tiene todas las cualidades y atributos que yo tengo, pero es espíritu. Otro consolador, otro igual a Cristo. Ahora, ¿a quién no le gustaría tener a Cristo como consejero? Imagínate un consejero igual tener a Cristo a tu lado. Y antes de tomar cualquier decisión, preguntarle a él: Cristo, ¿qué opinas? ¿O qué dices? ¿O qué consejo me das? ¿A quién no le gustaría? Quizás para muchos no nos gustaría, porque no podríamos ver las películas que vemos, ni escuchar las canciones que escuchamos, o hablar como hablamos, o quizás no podríamos compartir tanto chiste. Pero por la mayor parte yo creo que nos encantaría poder tener a Cristo a nuestro lado. Y quizás diríamos, lo hemos pensado, qué bendición poder haber sido uno de los discípulos, para poder caminar con Él, poder ver su rostro, o poder ser uno de los 3 que caminaron con Cristo a verlo transfigurado. Wow. Y que quizás lo escuchó orar, y por eso los discípulos le preguntaron si les podían enseñar cómo orar, porque imagino que sus oraciones, yo creo, eran poderosas, a escucharlo orar. ¿Y quién no ha pensado cómo me gustaría haber poder pescado, verdad, con Él, y poder tirar las redes a un lado cuando Él me dice, verdad, en tu palabra lo tiraré, y que una abundancia de pescados? Pero Cristo dice en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, os conviene. Lo que Él está diciendo es que es mejor que yo no esté a tu lado, es mejor que yo no esté presente en cuerpo, que es mejor que tengas el Espíritu Santo morando en ti y no a mí a tu lado, porque Él es otro consolador, igual que yo, es diferente pero igual que yo, y Él te puede aconsejar igual que yo te aconsejaría estando a tu lado. Dice que te conviene, entonces es por un lado mejor. Y que tenemos la capacidad de recibir ese consejo, esa dirección que Cristo nos hubiera dado si hubiera estado aquí presente en este momento. Dice que nos conviene tenerlo a Él, porque Él puede hacer lo mismo que Él pudo haber hecho en aquel entonces. Nos conviene. Dice que es mejor, por un lado, de que, verdad, lo recibamos, porque era necesario que Él se fuera para poder recibirlo a Él, al Espíritu Santo. Que sí tenemos acceso a ese mismo consejo, esa misma dirección. Dice que ahí está. Pero ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que sin duda, vistes al Espíritu Santo obrar en ti, a través de ti o alrededor de ti? Sin duda, ese fue el Espíritu de Dios, a través de mí, en mi presencia, alrededor de mí. Entonces dijiste, wow, te lo puedo contar ahorita. ¿Cuándo fue la última vez?
¿Sabe que cuando leemos el libro de Hechos o aún las epístolas, los cristianos de Hechos bíblicamente conocían menos del Espíritu Santo que nosotros, pero tenían mayor experiencia del Espíritu Santo que nosotros? Que conocemos más bíblicamente del Espíritu Santo, pero menos del Espíritu Santo en experiencia. No debe y no necesita ser así. Hermanos, estamos viendo grandes obras que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, y la gente a nuestro alrededor está viendo el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas al grado de que ellos son atraídos a Cristo por lo que ven en el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que Cristo dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él. Entonces, que la gente va a tener un anhelo y una sed por Cristo, por lo que ven en nuestras vidas, por el fruto que damos, el Espíritu Santo da a través de nosotros. Pero es lo que está sucediendo. Hay una diferencia drástica, extrema, entre los inconversos y el creyente, entre tú, entre yo y ese vecino que no conoce a Cristo. Se puede decir que abundamos en ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa benignidad, en esa paciencia, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Puede decir que se está viendo eso en nuestras vidas al grado que los vecinos, sin duda, no estoy diciendo una vez más que para jactarnos, sino que estoy diciendo que el Espíritu Santo, que estamos caminando con Dios, estamos pasando tiempo con Dios, estamos permaneciendo en Dios, en Cristo, al grado que no estamos apagando al Espíritu. Que Dios es glorificado por nuestro hablar, nuestra actitud, nuestra conducta. Escuché de uno que preguntó esta pregunta: ¿te has puesto a pensar en ese gusano que se convierte en una mariposa? Dice, ¿cuántas veces te has puesto a pensar en ese gusano antes de ser mariposa? De que él nace y todo lo que conoce es andar y buscar algo de comer en la tierra, y luego busca plantas y comiendo planta, y hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, tras hoja. Es su vida. Andar sobre la tierra, buscar una planta, comer hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, tras hoja. Y un día le da sueño y se duerme. Tiene una siesta larguísima. Y un día despierta de esa siesta, y cuando despierta puede volar. ¿Qué pensaría ese gusano? De repente ya no está entre la tierra, ahora está en el aire. Ahora puede subir a los árboles si quiere, cuando antes cualquier plantita chiquita podía subir, y puro lodo, pura tierra, con el peligro de ser pisoteado. Ahora está entre los pájaros. Es un cambio drástico. ¿Qué no es lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De que éramos como ese gusano, muertos en nuestros delitos y pecados, y dice que ahora estamos vivos como esa, no sé si quiere ser llamado mariposa, pero verdad que ahora tiene alas a lo menos. Y se supone que es una nueva criatura. Y se ve. Oh, hermano, vivimos en sumisión al Espíritu Santo al grado que no lo apagamos. Que estamos dispuestos a pedirle ese Espíritu Santo al Señor, no en el sentido de morar en nosotros, sino que en realidad nos guíe y que haga
lo que Él quiere hacer en nosotros. Hermanos, si vamos a acordar de nuestro Creador este año, tenemos que recordar al Espíritu Santo y no apagarlo y decir: Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, al grado que estamos dispuestos a ser humillados por Él y ser vistos como locos por el mundo y ser incomodados y quizás avergonzados. Muchas veces no queremos ni tocar el tema del Espíritu Santo por ser confundidos por un Pentecostés, porque hablamos del Espíritu Santo, que muchas veces, lamentablemente, se toca más del Espíritu Santo en otras iglesias porque no hay ese temor. Pero nos debe dar temor tocar el tema de Dios. En Lucas 11:13 dijo Cristo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios: Señor, quiero que tu Espíritu Santo me gobierne, me dirige? Y hermano, no estoy diciendo de una manera ligera. No estoy hablando de una manera, ¿verdad?, solamente doctrinal. Y cuando digo eso, digo solamente de una manera que solamente lo conocemos en el texto, sino que de una manera que lo experimentamos, donde dejamos que Dios haga lo que nos saca de nuestra zona de comodidad, donde estamos a gusto, de decir: Señor, mira, haz lo que tú quieres hacer. Estos discípulos en el libro de Hechos comenzaron a hablar en otros idiomas, al grado que otros pensaban que estaban borrachos, pero estaban dejando que el Espíritu de Dios los gobernara. ¿Qué sucedería si nosotros, bautistas, dejáramos que el Espíritu de Dios nos gobernara a nosotros? ¿Qué dirían otros acerca de nosotros? Y no estoy diciendo en un sentido mal que ya dicen, sino a ser asombrados de que, wow, hay algo diferente de Él. Qué triste, pero a una vez qué bueno sería, ¿verdad?, que dijeran eso de nosotros. Y no estoy hablando de diferente a como eras años atrás, que diferente a lo que eres ahora. Porque cuántos de nosotros honestamente, sinceramente podemos decir que somos guiados, gobernados, dirigidos, controlados por el Espíritu Santo. Y cuántos de nosotros se podría decir honestamente que estamos apagando al Espíritu Santo porque a veces va en contra de nuestra voluntad. Decimos: no, Señor, eso no. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir: Señor, ¿qué esperas de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿A dónde quieres que yo vaya? Si es que tú quieres que yo vaya a un lugar, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Estoy a tus órdenes completamente. Un amigo le preguntó al otro: ¿estarías dispuesto a orar eso? Dijo: no. Dijo: prefiero no saber lo que Dios espera de mí y decir que era ignorante cuando esté en su presencia, que en realidad saber lo que espera de mí y tener que hacerlo. Y muchos de nosotros, si somos honestos, por eso no oramos como debemos, no vivimos como debemos, y en realidad honestamente no somos controlados, porque quizás Dios nos va a humillar y va a pedir algo de nosotros que no estamos dispuestos a hacer, ni dejaríamos a Dios ese privilegio de pedirnos esa cosa o esas cosas. Yo no quiero vivir de una manera que se parece a los que no tienen el Espíritu Santo. Hermano, necesitamos orar más, estar y entrar a ese aposento, ese abrigo del Altísimo, para conocerle. Hermano, y no es nada contra nadie, digo,
yo estoy hablando a mí mismo. Yo no creo que damos el fruto como debemos y tan seguido como debemos. Creo que a veces las obras de la carne son más representantes del cristianismo hoy en día que el fruto del Espíritu. Igual como Dios usó a los gentiles para hablar en otros idiomas, para hacer señal a los judíos de que Él iba a comenzar a hablar a ellos y con ellos, y que igual como Dios usó a Pedro para ir a predicarle a Cornelio, para humillar a los judíos que estaban ahí presentes cuando ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Creo que a veces Dios permite que a los inconversos se muestren más del fruto del Espíritu Santo para ponernos a vergüenza a nosotros, para decirnos que no debes estar demostrando eso tú. ¿Y por qué lo veo más en ellos que en ti? Pablo dijo: no apaguéis al Espíritu. Se podría decir que el Espíritu de Dios te está hablando a ti, a mí. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros lo estamos apagando? Y todo lo que describe Dios de lo que hará el Espíritu Santo a entrar en nuestra vida no se está viendo. ¿Por qué no? Hay una sola explicación: estamos apagando al Espíritu. ¿Qué otra conclusión? ¿A cuál otra conclusión podemos llegar? ¿Por qué no se ve estas grandezas? Yo sé que todos no somos llamados a hacer grandes obras como Pedro. Yo entiendo eso. Pero a la misma vez, Dios sí dijo que iba a hacer, que nos iba a hacer nueva criatura, y que las cosas viejas iban a pasar, y que aquí todas iban a ser hechas nuevas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos formado una zanja al camino en la vida de antes y regresamos sobre ese camino y respondemos así a las situaciones de la vida una vez más, porque eso es lo que es cómodo? Y si somos honestos, no pasamos tiempo con Dios como debemos. No obedecemos, no nos sometemos, no nos rendimos al Espíritu de Dios como debemos. Nuestros hijos no se ven ellos no lo ven en nosotros al grado que se debe ver. Hermano, yo entiendo que es la adoración de Dios y la obediencia a Dios es un sacrificio espiritual, y es precisamente lo que es un sacrificio espiritual, porque la carne tiene que morir. Pero Dios dijo que Él quiere hacerme más como Cristo, y Cristo no podemos evitar el hecho de que Él viene a la tierra, Él va a la cruz. Y para poder ser más como Cristo tenemos que ir a la cruz. Vivimos una vida crucificada. Esa es la vida cristiana, no de placer, no de riquezas como el mundo lo quiere presentar. No, la vida cristiana es una vida crucificada, es una de muerte. ¿Por qué? Porque cuando morimos, cuando reposa sobre nosotros el poder de Cristo, el poder de la resurrección. Pero no podemos experimentar el poder de la resurrección hasta que haya muerte. Hasta que haya muerte. Pero no queremos morir. Somos vivos, pero no sacrificios vivos, agradable a Dios, sino agradable a nosotros. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Y cuando morimos, apagamos el Espíritu. Y el mundo no ve las grandes obras que eran mayores que lo que Cristo hizo, dice la palabra de Dios. Porque no queremos dejar al Espíritu gobernar. Y lo vamos apagando. Y el mundo dice: no hay un Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano vive como si no hay Dios morando en él. Somos ateos cristianos. No hay Dios. ¿Por qué? No me gobierna a mí. No apaguéis al Espíritu.
¿Está ardiendo o se está apagando? Deja que el Espíritu conteste esa pregunta en ti. Vamos a orar.